El BRICS asocia a las economías emergentes del nuevo mundo multipolar. Integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, apunta ahora a su ampliación y su fortalecimiento a partir de la cumbre que se iniciará el 22 de agosto en Johannesburgo. Conozcamos a continuación los antecedentes, el surgimiento, las características y las perspectivas del Grupo BRICS. Bienvenidos a su programa Miradas del Sur por ANTV, tu canal al Parlamento. Hoy, en el marco de un mundo en crisis, entre el viejo mundo unipolar y el nuevo mundo que surge, emergen los BRICS. Hoy, acá en tu programa, vamos a analizar los BRICS y el nuevo orden mundial. Vayamos al análisis. Con la caída de la Unión Soviética, con la desaparición del muro de Berlín, culmina el mundo unipolar y con ello una época de las relaciones internacionales. Emerge con mayor fuerza la hegemonía de los Estados Unidos imponiendo el capitalismo neoliberal en todas las latitudes del orbe. Fue así como parecía que el mundo se quedaba sin alternativa. Fukuyama y otros pensadores plantearon el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin de la lucha de clases. De la mano de estas aseveraciones, esta formulación teórica que trataba de clausurar la esperanza, de acabar con el optimismo de la humanidad y con los sueños para la construcción de un nuevo mundo, en el marco de eso también, por supuesto, el poderío militar de los Estados Unidos y de la OTAN no se hizo sentir. Se dio una primera invasión a Irak allá a inicio de los años 90, posteriormente vimos lo que fue el ataque inclemente contra Yugoslavia, cómo fue desmembrada Yugoslavia por parte de un bombardeo de la OTAN encabezada por los Estados Unidos y sin apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, sin su aprobación. Igualmente, posteriormente, ya en el año 2003, vimos el ataque a Irak que secundó lo que fue la invasión a Afganistán. En fin, se trataba de una oleada de acciones políticas, militares y económicas donde los Estados Unidos afianzaban la hegemonía global a la cabeza de las potencias occidentales. Todo parecía que lamentablemente el mundo quedaba sin alternativas. Sin embargo, en América Latina y el Caribe surgieron un conjunto de países con la Revolución Bolivariana de Venezuela a la cabeza, pero también en otras latitudes del mundo fueron emergiendo potencias regionales que poco a poco se fueron convirtiendo en elementos claves de un nuevo momento geopolítico. Así, en el año 2010 surgen los BRICS con la incorporación ya plenamente de Sudáfrica a Brasil, Rusia, la India y China. China particularmente venía en su carrera ascendente en el plano económico, disputando cada vez más un espacio no solamente en el ámbito geopolítico, sino también, por supuesto, en el ámbito económico. El milagro chino, 40 años de crecimiento económico, permitió que la República Popular de China fuese asumiendo un liderazgo cada vez más marcado en el ámbito económico. Y con ello, por supuesto, quedaba atrás las imposiciones unilaterales de los Estados Unidos, quedaba en entredicho el recetario del Fondo Monetario Internacional, la deuda externa como un pesado lastre que lamentablemente afectaba a los pueblos y quedaba también, por supuesto, como parte de un oprobioso, mejor dicho, mecanismo de dominación, el Banco Mundial. Hoy perviven desde luego el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero ya no con la fortaleza de otrora, toda vez que los BRICS se han constituido en un paso importante para la emergencia del mundo pluripolar y multicéntrico. De manera que en este momento, cuando nos encontramos en una confrontación armada, política y también diplomática en Europa del Este, como consecuencia de las agresiones de la OTAN contra la Federación de Rusia, hoy cuando en diferentes latitudes del mundo se experimentan graves conflictos armados que se extienden por todos los continentes del orbe, salvo Oceanía, nosotros vemos que se hace necesario en un momento cuando la paz está en riesgo, cuando hay una amenaza a la autodeterminación
de los pueblos y también una amenaza a la vida, hoy más que nunca es necesario un nuevo orden internacional y allí juegan un papel fundamental los BRICS. Han dicho ya algunas consultoras de mucho prestigio, por ejemplo, una consultora británica ha venido planteando que los BRICS para el año 2023 por primera vez superan con 31,5% en el PIB combinado al resto de los países que en este momento, digamos, conforman el grupo de los 7. Esto es muy importante porque a partir de este indicador que nos presenta una consultora británica podemos darnos cuenta de la importancia de los BRICS. Asimismo, cuando hablamos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, debemos hablar, como lo podemos ver acá en la pantalla que ustedes tienen en este momento a disposición, vemos como estos 5 países, 4 son potencias nucleares, es decir, todos salvo Brasil, me refiero a China, me refiero a la Federación de Rusia, a la India y Sudáfrica, tienen armamento nuclear, lo cual le asigna una importancia suprema en los asuntos internacionales. Análogamente, hoy estos países tienen, como lo podemos plantear, un elemento central en el combate a la deuda pública. Ha dicho la Organización de Naciones Unidas, como lo podemos ver acá en esta gráfica, que en este momento la deuda pública de los países del mundo aumenta a 92 billones de dólares. Estamos hablando de una cifra que nos brinda la Organización de Naciones Unidas para el año 2022. Esto es muy importante porque en la actualidad 59 países tienen un nivel de alto endeudamiento según la Organización de Naciones Unidas y eso representa 3.300 millones de seres humanos que viven en países con alto endeudamiento, es decir, países donde gracias a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, lamentablemente estos pueblos sienten afectada su calidad de vida, sienten un impacto negativo en su derecho a la educación, en su derecho a la salud, en su derecho a la vivienda, en fin, en el ejercicio real a los derechos humanos. Hoy, cuando hablamos de los BRICS, entonces estamos hablando de un conjunto de potencialidades que se desarrollan, entre otras con el nuevo Banco de Desarrollo. Al regreso, iremos al análisis, valoraremos algunos elementos, algunas estadísticas, por aquí, por su programa Miradas del Sur. Ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa Miradas del Sur. Antes de irnos a corte, comentábamos la importancia del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y lo que eso podría significar para la humanidad en los actuales momentos. Estamos hablando que el informe Un mundo de deuda, un peso creciente para la prosperidad mundial, la ONU ha dicho en ese informe elaborado que 19 países en este momento invierten más en el pago de la deuda pública que en materia de educación. Y también han señalado que muchos países, es decir, un número de 45 países invierten más en el pago de la deuda que en materia de sanidad. Estos son los efectos lamentables de las imposiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que son herramientas, como ya comentábamos, del orden unipolar. En ese sentido, también comentábamos cómo el G7 en su PIB combinado apenas alcanza el 30.7%, de acuerdo con la consultora Accor Macro Consulting de Reino Unido. Igualmente decíamos cómo los BRICS en el año 2023 ha superado al G7 con un PIB combinado de 31.5%, lo cual le asigna un peso creciente en la economía mundial. Esto es de gran importancia porque estamos hablando que desde el punto de vista demográfico, además los BRICS son, digamos, un mercado muy importante. Estamos hablando de un conglomerado humano, de una población combinada que asciende a 41.5% de la población global. Es decir, estamos entre
En otras palabras, estamos ante la presencia de un grupo que en este momento tiene grandes potencialidades en materia económica, en materia política y también en materia militar. Porque Brasil, decíamos que aunque no posee armas nucleares, es también un país que en el plano militar tiene una industria muy importante, pero particularmente en América Latina y el Caribe, Brasil es la economía más pujante de la región. Ahora bien, es importante destacar que en la cumbre de los BRICS, pautada para agosto del año en curso, agosto 2023, estamos hablando de un proceso de ampliación que, según la canciller de Sudáfrica, abarca aproximadamente 23 países que asistirán a esta cumbre, entre ellos varios países de América Latina y el Caribe. Ahora bien, entre esos países observamos que están algunos países que tienen grandes potencialidades energéticas. Es el caso, y procedo acá a leer la información oficial que nos han dado los BRICS. Estamos hablando de Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Argelia, Argentina, Nigeria, México, Venezuela, Turquía e Indonesia. De todos estos países podemos encontrar como un rasgo común que todos tienen grandes potencialidades en materia de hidrocarburos. Y de ellos, 10 de estos países que acabamos de nombrar pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero además debemos decir que ya Rusia, junto a la OPEC, ha creado un mecanismo para proteger el mercado energético, para colocar una oferta en el mercado que apuntale los intereses de los países exportadores, pero también de los consumidores, como es el esquema OPEC+. Es decir, hoy los BRICS, con este proyecto de ampliación, se vendría conformando como una gran potencia energética. Y veamos un número que nos brinda la OPEC en su informe de junio, en su informe mensual, cuando nos habla de la producción de cada uno de los países en materia petrolera. Arabia Saudita produce en este momento, estos son cifras del mes de junio del año 2023, 9.800.000 barriles de petróleo diarios. Estamos hablando entonces que en torno a los BRICS se teje una gran alianza energética donde tenemos el primer país productor de petróleo, o el segundo, perdón, el primero fuera de los Estados Unidos, es decir, Arabia Saudita, el tercer país con mayor producción de petróleo, que es la Federación de Rusia, pero tenemos también la reserva de hidrocarburos por país más grande del mundo, es decir, Venezuela. Y tenemos otro gigante en términos de potencialidades energéticas como lo es Irán, que ya pertenece a la OPEC. Pero además, en un momento donde la seguridad energética de Europa está comprometida, en un momento cuando Europa demanda gas, cuando Europa enfrenta una crisis económica derivada de la crisis energética, vemos que Argelia, un proveedor seguro de gas, tiene también intenciones de participar en los BRICS. En definitiva, lo que estamos tratando de hacer notar, de proponer para el debate, es que en la próxima cumbre de agosto allí en Sudáfrica vamos a ver unos BRICS que van a discutir con un conjunto de países que han solicitado formalmente incorporarse a este bloque de países emergentes con grandes potencialidades energéticas. Y esto redunda en la vitalidad de un grupo que ya tiene una institución financiera, que ya tiene el nuevo Banco de Desarrollo, que lo preside la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Entonces, cuando nosotros estamos observando la disputa actual entre el mundo pluripolar y multicéntrico que cobra fuerza, que está con renovadas energías, tomando espacio cada día, y vemos por otra parte la decadencia de la hegemonía estadounidense y con ello el orden unipolar, marcado por el hegemonismo unilateral de los Estados Unidos, vemos en los BRICS un paso importante, un paso generador de esperanza, generador de optimismo. Se trata sin duda alguna de una alternativa frente a las relaciones internacionales que imperan en el mundo de hoy. Pero para valorar si se trata de una alternativa antisistémica o de un nuevo momento en las relaciones internacionales, vayamos a una pausa en su canal ANTV, tu canal al Parlamento. Al regreso volveremos a tocar el tema, los BRICS y el nuevo orden mundial.
Estamos de regreso con su programa Mirada desde el Sur. Antes de irnos al corte hablábamos un poco sobre qué representa hoy los BRICS en la construcción de una alternativa. Si es una alternativa, en otras palabras, ante las relaciones internacionales actuales o si se trata, por el contrario, de una alternativa antisistémica. Desde este programa Mirada desde el Sur, nosotros proponemos un enfoque donde los BRICS representan una alternativa frente a las relaciones internacionales propias del mundo unipolar. Es sin duda alguna un paso esperanzador, un paso hacia la construcción de un nuevo orden internacional, pero también de un nuevo modelo de convivencia humana. Para ello, para este enfoque, nosotros en nuestro análisis, partiendo de nuestra América, queremos hacer, digamos, como espacio de reflexión, tocar algunos elementos que son de cardinal importancia. Nuestra América en este momento, según la CEPAL, tiene 660 millones de seres humanos, una población aproximada de, digamos, que equivale al 8.3% de la población mundial. Esto representa en términos económicos el 5.6% del PIB mundial según el Fondo Monetario Internacional. América Latina y el Caribe, con estas potencialidades en cuanto a población, lo cual representa un mercado importante, con relación también, por supuesto, a sus puntos geoestratégicos, como lo es el Canal de Panamá, la Antártida y otros elementos importantes que contribuyen a, digamos, la geopolítica del petróleo, como son las reservas del arco andino de hidrocarburos que se extiende desde Venezuela hasta Bolivia, pero además de ello, el Triángulo del Litio. Todo esto configura una región que tiene una gran importancia geopolítica. Ya hemos dicho que Argentina, Bolivia y Venezuela son algunos de los países que han pedido su ingreso formal a los BRICS. ¿Qué creemos en consecuencia desde este programa, su programa Mirada desde el Sur? Creemos que es una oportunidad de oro para vitalizar aún más la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. La CELAC puede ser un instrumento para una negociación en conjunto de toda la América Latina y el Caribe con los BRICS. Una negociación que nos permita compensar las debilidades que en una mesa de negociación se pueden derivar de una negociación con un bloque a partir de un solo país de nuestra América. Por ello, creemos que sería mucho más, digamos, conveniente para nuestra América que la CELAC pueda discutir con los BRICS, que podamos ir, como bien lo soñara el Libertador, con un proyecto revitalizado de unidad continental que nos permita, digamos, construir desde América Latina y el Caribe también una agenda de soluciones alternativas, respuestas a los grandes problemas que hoy vive la humanidad. Cuando nosotros observamos la fortaleza de los países que actualmente integran los BRICS y vemos algunas economías de la región que, valorándolas individualmente, podríamos decir que vemos en comparación a los BRICS grandes asimetrías, la lógica nos indica, la lógica política, la lógica económica, por supuesto también la savia de nuestra historia, los planteamientos de los próceres de nuestra América, empezando por supuesto por el Libertador Simón Bolívar, secundado por Martí, por Sandino, por Morazán, por todos aquellos próceres que creyeron, que lucharon, que contribuyeron a la unidad de América Latina y el Caribe, que hoy es fundamental para que América sea la esperanza del universo, que América Latina y el Caribe negocie como un todo, que se incorpore a los nuevos espacios que vienen emergiendo en el mundo a partir de esa fortaleza que nos brindaría todas las potencialidades a las cuales ya hemos hecho referencia. Y además de ello, en un momento donde nuestra región tiene un importante cambio de signo político. En otras palabras, esta región tiene un conjunto de gobiernos progresistas o revolucionarios que ha posicionado temas como, por ejemplo, la defensa de la Amazonía, la defensa de la soberanía de los pueblos, la necesidad de que esta región quede, digamos, libre de bases militares o de armas de destrucción masiva, como precisamente hace algún tiempo lo acordó la CELAC,
Y todo ello, por supuesto, que contribuye a darle una impronta mucho mayor a la América Latina y el Caribe en los grandes asuntos del mundo y del continente en particular. Por ello, en este momento, cuando América Latina y el Caribe es parte de una gran disputa geopolítica, porque por un lado tenemos países como Cuba, Nicaragua, Brasil, entre otros que tienen relaciones con potencias emergentes como Rusia, Irán o China, y por otra parte donde también hemos visto un acentuado interés de parte de la Unión Europea por reposicionar sus intereses políticos, económicos y diplomáticos acá en esta parte del mundo, se hace necesario comprender la importancia de la región. Por ello, hoy, cuando nos aproximamos a la cumbre de los BRICS, avanzamos hacia ese momento político de importancia en las relaciones internacionales, pensando en los grandes aportes que se pueden generar de esa cumbre, pensando también en las soluciones a los problemas concretos que hoy tiene la humanidad. Y estamos hablando no solamente de la crisis económica, la crisis energética, la crisis alimentaria, entre otras dimensiones, la crisis que vive el capitalismo. Estamos hablando, en otras palabras, de la necesidad de reposicionar la vida, de reposicionar la paz y el derecho sagrado a la autodeterminación de los pueblos. Por ello, la cumbre de los BRICS es un espacio muy importante para debatir los grandes asuntos de la humanidad, y desde Venezuela, desde la Revolución Bolivariana, hacemos votos para que esta cumbre pueda servir como un paso más hacia la construcción de un nuevo orden, de un nuevo modelo de convivencia humana, donde la vida sea el centro y el fin de todo lo que hacemos. Así hemos llegado al final de esta nueva emisión de su programa Mirada desde el Sur, por ANTV, tu canal al Parlamento. Nos despedimos y nos veremos en un próximo análisis para trabajar otros temas de actualidad.